Continuamos aquí, en el segundo café, con el tema que en este día nos ocupa, los trastornos del espectro autista. En el anterior episodio hablamos con Fátima Mulero sobre el trastorno como tal y ahora nos vamos a centrar más en la terapia. Para ello vamos a hablar con Anabel Rueda. Ella es maestra de pedagogía terapéutica, terapeuta de atención temprana y máster en dificultades del aprendizaje. Está especializada en trastornos del espectro autista y trastornos específicos del lenguaje y sus dificultades, tales como la dislexia. Además, Anabel es asesora de la editorial SM y mediante su blog Piruletea comparte recursos para la atención a la diversidad. Anabel, buenas tardes. Un placer poder hablar contigo. Buenas tardes, compañero. Un placer. El placer es mío. Gracias. Para empezar, tal y como muchas veces empiezo muchas entrevistas, quiero hacerte una pregunta quizás personal. Es la siguiente: ¿tienes alguna experiencia, algo que te haya influido en tu carrera y que te animó a ayudar a las personas con este tipo de trastorno? Pues sí, bueno, mi experiencia comienza hace ya muchísimos años que opté por estudiar la materia, la carrera de pedagogía terapéutica, y todo eso también se vio reforzado porque después nació mi pequeño con trastorno del espectro del autismo. Yo creo que ambas situaciones confluyeron en una y han hecho que yo sea la persona que soy y que trabaje con los niños que trabajo diariamente. Muchas veces nuestras experiencias personales son las que hacen que nos dirijamos por un camino o por otro. Casi siempre estamos un poquito marcados con ello. Queremos ahora, Anabel, hablar de tu blog, Piruletea. Algunas publicaciones hemos visto que tienen que ver con los juegos. Quería preguntarte, ¿cómo los juegos pueden hacer que los trastornos del espectro autista mejoren y qué tipos de juegos son? Bien, pues mira, muy sencillo. Desde que comencé esta andadura hace prácticamente 20 años, intenté promover el aprendizaje de los niños y basándome en una cosa que se llama ABJ, aprendizaje basado en juegos. Entonces, a través de todos estos años me he percatado y me he dado cuenta que con el juego, a través de la cercanía que ofrece el juego, sabiendo que estos niños, por regla general, los trastornos del espectro del autismo tienen ciertas carencias en ese juego simbólico, he intentado basarme a través de él para sacar todos sus puntos positivos y poder trabajar a través del mismo. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. Incluso trabajo no solo con trastornos del espectro del autismo, sino con toda la diversidad que tenemos estos días en nuestras aulas. Todo, absolutamente todo, intentamos trabajarlo a través del juego como un aprendizaje más cercano, un aprendizaje que ofrece no la obligatoriedad de tengo que dar curricularmente una cosa, sino la sensación de estar disperso en algo que me gusta y partir desde el centro de interés del niño como un condicionante para el aprendizaje, con lo cual es un factor que siempre ha jugado a nuestro favor. El aprendizaje posiblemente nos diferencie. Todos aprendemos de una forma diferente. Y esta pregunta va por ahí. ¿Qué tipo de aprendizaje debe tener una persona con un trastorno del espectro autista? Y me gustaría también añadir, ¿tiene que haber alguna terapia generalizada o es particularizada para estas personas? Totalmente individualizada, pero no solo dentro del trastorno del espectro del autismo. Todos los niños aprenden de forma individualizada, cada uno aprende a su ritmo y a su forma y a su manera, y eso es lo que el sistema educativo tiene que aprender, a dar respuesta precisamente a esa diversidad. A cada uno de nosotros que se encuentre con 25, 30 niños en un aula, saber responder a través de lo que se conoce últimamente el diseño universal del aprendizaje, el intentar dar respuesta a todo de una forma lo más coherente posible. Y dentro nos encontramos precisamente los trastornos del espectro del autismo. Sí es verdad que hay ciertos patrones que favorecen ese aprendizaje. Sabemos que todo el reporte visual es un material que le entra perfectamente a nivel cerebral, que es una información que le viene muy bien porque tienen que
directamente descifrar y entender, no tienen que pasar por otras rutas en el aprendizaje. Entonces, todo el aprendizaje que sea de forma visual va a reforzar esa anticipación que estos niños en muchas ocasiones requieren. El hecho de decir qué es lo que va a ocurrir, anticipar qué es lo que viene antes, qué es lo que va después, para después retomar con su actividad diaria. Estos niños necesitan, dentro de esa rigidez, esa inflexibilidad que tienen en ese lóbulo frontal, necesitan constantemente de esa anticipación. Quizás yo creo que sea el punto fuerte que hay que trabajar con ellos. De otra forma paralela, pues centrándonos siempre en su punto de interés, en su punto individual, qué es lo que mejor saben hacer, no solo con TEA, sino con todos. Basándonos en las teorías de Edward Gardner, de inteligencias múltiples, cada niño tiene una inteligencia, un modo de inteligencia, un valor hacia algo. Vamos a sacar ese punto fuerte y vamos a centrarnos en él para fomentar otras habilidades y otras cosas que queramos trabajar. Entonces, bueno, sea un niño con trastorno del espectro del autismo o cualquier niño que nos encontremos en la aula, nos vamos a centrar en la parte positiva, favoreciendo siempre, sobre todo en TEA, los aportes visuales, las anticipaciones y el trabajo de tú a tú, individualizado, con más recursos en las aulas, que es lo que nos hace falta en muchas ocasiones, y entendiendo esa individualidad. Siempre los colores son fundamentales para las personas. Nos transmiten emociones. Visitando tu blog, Piruletea, hemos visto que los colores forman una armonía precisa, pero además se resaltan muchísimo. ¿Cuál es la función de los colores en el aprendizaje de estas personas? Pues mira, los colores es algo muy significativo, ¿vale? Y que no solo con las personas con TEA tenemos que tener presente. Incluso las gamas cromáticas pueden, dentro de su espectro, pueden formar algo contraproducente para estos niños. Hay niños con TEA que tienen hipersensibilidad a nivel sensorial, a nivel visual, que en muchas ocasiones puede desencadenar una rabieta, algo contraproducente para su propia integridad física, con lo cual el colorido es algo que tenemos que tener muy presente, tanto para estimular a nivel sensorial como para todo lo contrario, para aquellos niños que tienen hipo o hipersensibilidad vestibular, ¿vale? Entonces, mi blog se creó partiendo precisamente de la explicación de llevar al día todas aquellas actividades que yo hacía para mi hijo, para intentar facilitar la labor a todos los profesores, sobre todo la labor de él, de aprendizaje de él. Y yo vi que a mi hijo desde los inicios le encantaban los colores, al igual que veo por regla general en la mayoría de los niños. Son niños y tenemos que ver a través de sus ojos para enseñarles a través de ellos. Entonces partimos desde ahí, incluso el símbolo de Piruletea nace con esa base. El colorido, la alegría, a pesar de que socialmente el trastorno del espectro del autismo todavía se vea como algo negativo, y precisamente no lo es, porque tienen muchas habilidades que hay que fortalecer. Ay, los móviles, los ordenadores y en general todos esos artilugios que llenan nuestra vida pueden ser aliados o enemigos de cara a una buena terapia. Bueno, pues ahí hay una controversia servida, ¿vale? Sobre todo yo que soy también muy cerrada con el tema de la neurociencia y estudio mucho sobre neurociencia, y hay personas que dicen que son contraproducentes porque están intentando constantemente estimular ciertas zonas de nuestro cerebro que precisamente no tendrían que estar. Entonces nos encontramos en las aulas que la mayoría del alumnado vienen hiperestimulados, ¿vale? Entonces después darle una respuesta al ritmo de vida que llevan ellos de acción-reacción cuesta muchísimo trabajo llevarlo a cabo con 25 o 30 niños. Sí es verdad que yo rompo una lanza a favor también de las nuevas tecnologías, porque si no fuera por ellas, muchos de los niños con trastorno del espectro del autismo no se podrían comunicar. Hay muchos niños que son no verbales, es decir, que no hablan, no tienen la habilidad para emitir sonidos de forma funcional, claro. Estos recursos que tenemos a nivel más tecnológico facilitan esa forma de comunicación, porque realmente
el lenguaje no es tan importante, sino como el acto de comunicar las peticiones que yo tengo y las emociones y lo que estoy sintiendo, que finalmente es lo que van a intentar mermar todas las carencias que tienen estos niños con trastorno del espectro del autismo. Entonces, creo que en una balanza hay que medir que cada cosa hay que ponerla en su sitio a su justa medida, porque las nuevas tecnologías también nos dan muchas cosas favorables para trabajar con nuestros niños, trabajar atención, trabajar la percepción, trabajar recursos fantásticos que hay en tablets para nuestros niños en las aulas. Considero que todo en su justa medida, que tiene sus pros y sus contras. En algún sitio, no sé dónde, he oído que algunos de los grandes genios tenían trastornos relacionados con el TEA. Y me gustaría preguntarte, Anabel, ¿los trastornos del espectro autista son siempre negativos para el aprendizaje o hay casos excepcionales? Por supuesto, hay niños que tienen dentro del espectro del autismo, que hay distintos niveles, niños fantásticos con unas habilidades fantásticas que son de alto funcionamiento y que tienen habilidades, yo creo que incluso rascando un poco la sobredotación, las altas capacidades. Es curioso lo que puede llegar a ser nuestro cerebro y que todavía a nivel social tenga ese condicionante negativo en la palabra autismo. Por eso y para eso se están haciendo estas jornadas, precisamente para romper un poco esos mitos que hay con respecto al concepto y entender todas las habilidades que hay de fondo. Hay muchísimas personas conocidas que se han diagnosticado con distintos trastornos, sea TEA, TDAH, genios absolutos, Armstrong. Tenemos incluso nadadores muy conocidos, Michael Phelps, que estaba diagnosticado de TDAH, o no sé, se me ocurren millones de nombres que son personas con unas habilidades fantásticas. Entonces, bueno, y lo que me llama precisamente la atención también, después del consenso que se ha tenido en Estados Unidos, en otros países, que se ha hablado de ese número de 1 de cada 36 nacidos, creo que tendríamos que pararnos a pensar y decir, oye, ¿qué es la normalidad? ¿Hay alguien normal? Algunos somos normales, o como decía Blaschu hace muchísimo tiempo, en un mundo de diferencias la diversidad no existe, es que realmente cada uno es de una manera distinta. Yo pienso, Anabel, perdóname, que lo que ha ocurrido Sí. es que hemos puesto una etiqueta para cada cosa y cada etiqueta nos parece diferente y ya parece como si esa diferencia fuera más peyorativa por el hecho de tener una etiqueta. Cierto. Lo que pasa es que hay un problema con el sistema educativo generalizado, que si no etiquetas no recibes ayudas. Las ayudas educativas que tienen que recibir, por desgracia, es lo que nos encontramos. Entonces, bueno, a mí no me gusta etiquetar. Nosotros somos, si te fijas, desde que hemos empezado este diálogo tan maravilloso, desde que he empezado te he comentado, yo entiendo la diversidad desde que cada uno es de una manera distinta, no porque tenga TEA ni porque tenga un trastorno o un síndrome, sino porque cada uno somos diferentes. Y ese es el concepto que tenemos que entender y defender, y no etiquetar. Llegado este momento, ya que estamos terminando esta extraordinaria entrevista con Anabel Rueda, os recuerdo que el próximo sábado, día 15, estáis invitados a la primera jornada de Neurodiversidad y Educación de Peal de Becerro, que tendrá lugar a las 11 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Peal de Becerro. Bueno, pues ya poco a poco nos vamos despidiendo, pero antes siempre concedo el derecho a una pregunta que no es tal pregunta. Simplemente me gustaría saber si te gustaría añadir algo más a esta conversación. La verdad que estoy feliz y contenta de que se le esté dando esta atención al concepto de trastorno del espectro del autismo. Feliz de que se comparta, de que llegue a muchas familias, de que sientan que no están solos, que somos muchos los que estamos luchando por atender a la diversidad y que se entienda en el mundo entero, y que entiendan también que hay que aprender, estudiar, no dejar de buscar información para dar la respuesta que necesitan nuestros niños, sean con TEA o con otros trastornos.
atender a la diversidad y entender el concepto lo más amplio posible, poniéndonos, como te he dicho, nuestras gafas azules para entender a nuestros niños. Entonces, feliz de compartir contigo este ratito, de que le llegue a muchas familias y de que aprendan sobre sus hijos y que se paren a entenderlos y a escucharlos. Anabel Rueda, muchísimas gracias por tu trabajo y compañía hoy aquí en la radio, en tu casa. Hasta el sábado. Un placer, compañero.